Gloria a Dios, amén. Dios les bendiga, hermanos, esta tarde, miércoles. Qué bueno que están con nosotros. Es un gusto poderles saludar, esperando que se encuentren bendecidos ahí donde usted se encuentra, que el Señor lo guarde, que el Señor lo bendiga. Espero que estén bien. Muy bien, esta tarde vamos a tomar un tiempo, le invito para escudriñar la palabra del Señor. Qué bueno es que aunque en este tiempo no nos hemos reunido en la iglesia, pero nosotros podemos continuar uniéndonos, podemos continuar adorando a nuestro Señor y la iglesia sigue adelante. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia, no podrán contra la iglesia de Jesucristo. Así que quiero animarte ahí donde tú estás, que me acompañes con tu Biblia. Hoy vamos a terminar de escudriñar el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 12. Y le he puesto por tema a este estudio el día de hoy: han vencido por medio de la sangre del Cordero. Es el tema de hoy. Han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y estamos allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Te voy a invitar que nos acompañes con tu Biblia, ahí donde usted está. Espero que, yo no sé si usted está pasando por un tiempo de tristeza, de desánimo, o está pasando por una prueba, por un problema, pero quiero decirte que cuando nosotros nos adentramos en la palabra del Señor, el Espíritu Santo viene a fortalecernos y viene a que nosotros podamos cobrar ánimo en su palabra. Ese es el plan de Dios. Quiero dar un resumen de principio por la lección o la enseñanza de la semana pasada. Y la semana pasada hablamos, iniciamos con el capítulo 12, los primeros versículos, y hablaba el primer versículo del capítulo 12, verso 1, habla de una gran señal. Dice, Juan miró una gran señal en el cielo. Y cuando habla de esta señal, dice la Biblia que miró una mujer. Miró a una mujer, dice, vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Dijimos entonces que esta mujer representa al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Lo platicamos, hablamos varios pasajes bíblicos. Algunas personas pueden pensar que esta mujer se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo tal vez a María, la madre de Jesús, pero no es así. Está hablando de el pueblo de Israel. Otra de las cosas que miramos la semana pasada es que la mujer estaba encinta. En el verso 2 dice, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta señal que Juan mira de esta mujer dice que estaba encinta, es decir, estaba embarazada, estaba para dar a luz. Y lo mismo nos dice en el verso 5. Si vamos al verso 5 del mismo capítulo 12, dice, ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, esta mujer que vemos en el verso 1 es la misma que vemos en el verso 2, que está encinta, que va a dar a luz, y en el verso 5 miramos que ya da a luz y es un varón. Entonces, ¿a quién se refiere cuando habla de este hijo que da a luz? De Jesucristo, que ya nació. Jesús nació por la Virgen María, por esta dama, esta doncella, esta virgen que Dios usó y vino a través de María. Entonces nosotros creemos que este hijo es Jesucristo, que regirá, que gobernará con vara de hierro. Y eso lo miramos también profetizado allá en el Salmo capítulo 2, donde dice la Biblia que Él gobernará, que Él regirá, que Él va a reinar con vara de hierro. Es decir, que el reino que Jesucristo va a venir a traer no es democracia, no es socialismo. El reino de Jesucristo es un reino en el cual es teocrático. Dios es el que gobierna. Y a nosotros, a la humanidad, a la tierra, le conviene que Dios gobierne. Porque donde gobierna Dios, hay paz, hay bendición, hay plenitud.
todo es perfecto. Así que un día Jesucristo reinará. Al final de cuentas, Él es el Creador, Jesucristo es el Señor de todas las cosas y Él va a reinar con vara de hierro. Jesús proviene, ¿cómo miramos que esta profecía se cumple en esta mujer? Bueno, Jesús proviene de Israel, Él es el rey que fue arrebatado. Dice el verso 5 al final, su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Allá en el libro de Hechos, capítulo 1, miramos cómo es que Jesús, después de cumplir el ministerio que vino a llevar a cabo en la tierra, nació, enseñó, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y dice la palabra de Dios que ascendió al cielo, regresó al trono. Hechos capítulo 1 nos habla que una multitud miró cómo Jesús subió al cielo entre las nubes. Y unos ángeles, unos varones le dijeron a la multitud, así como ven a Jesús irse, un día regresará. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza. Entre tanto, en este tiempo, en este momento, Jesucristo está en el trono, a la diestra del Padre. Él es el vencedor, Él ha vencido. Los hombres, el enemigo, pensó que lo había derrotado al crucificarlo. Pero Jesucristo se levantó entre los muertos y hoy se encuentra en el trono. Él reina por siempre. Él es el vencedor. Otra de las señales que Juan mira, lo vemos ahí en el verso 13, dice que miró un gran dragón escarlata. Ahí en el verso 3 dice, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en su cabeza 7 diademas. Y habla de diferentes gobiernos que van a apoyar a este dragón. ¿Quién es este dragón? Bueno, lo podemos mirar también ahí en el verso 9. Verso 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, y que es la serpiente antigua, se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí miramos entonces que este gran dragón se refiere a Satanás, al diablo, al acusador de nuestros hermanos, aquel que engaña al mundo entero. Entonces Satanás fue vencido. Esta señal que mira Juan también es de este gran dragón. Dice la Biblia también que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Y cuando miramos eso, allí en el verso 4 dice, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, se refiere estas estrellas a los ángeles. Una tercera parte de los ángeles siguió a Satanás. Se rebelaron contra Dios. No solamente Satanás se rebeló, porque dice aquí, en el verso 9 dice, que Satanás fue lanzado a la tierra, dice, y sus ángeles también fueron arrojados con él. Hubo un grupo de ángeles, que ahora son demonios, pero son ángeles caídos, que se rebelaron también con Satanás, junto con él, se unieron con Satanás, pensaron que podían derrocar a Dios, al Creador, pero dice la Biblia, fueron arrojados, fueron echados fuera. En el verso 4, miramos que el diablo quiere devorar los planes de Dios sobre su Hijo, sobre todo plan de redención. Ahí lo miramos a la mitad, dice, el dragón, a la mitad del verso 4, el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como éste naciera. Y lo miramos ahí cumplido esta palabra. Cuando Jesús nació, el rey Herodes mandó matar a todos los niños. Porque este plan no era de Herodes. Este pensamiento no venía de un hombre. Era una confabulación, era un plan demoníaco. El diablo quería frustrar, detener los planes de redención que Dios tenía para la humanidad. Ahora, vamos a leer el día de hoy del verso 6 en adelante. Te invito a que me acompañes. Estamos en el capítulo 12 de Apocalipsis, verso 6 en adelante dice: la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban
contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí miramos en estos versículos cómo primeramente los judíos serán perseguidos por 3 años y medio. Es decir, 1260 días. Ahí lo dice en el verso 6. 1260 días. Y creemos que se refiere a los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Ya hemos dicho que la gran tribulación durará 7 años. 7 años terribles. 7 años difíciles, cual nunca se han visto en la tierra. Hoy en día las personas están escandalizadas, están en pánico, sorprendidas, atemorizadas por lo que estamos mirando en nuestro mundo. Las enfermedades, los incendios, las catástrofes, tantas cosas, violencia. Pero el tiempo de la gran tribulación va a ser aún peor en ese tiempo. Entonces, miramos cómo el diablo siempre ha planeado, siempre ha estado tramando cómo destruir, cómo frustrar los planes de Dios y destruir al pueblo de Israel. Va a perseguir al pueblo de Israel. Y esto lo miramos en la historia. Si hay un pueblo que ha sido perseguido, es el pueblo de Israel. Faraón persiguió al pueblo de Israel. Herodes persiguió a Israel. El emperador Tito persiguió también a Israel. Hitler, por mencionar solamente algunos. Son tan solo unos pocos líderes. Pero esto nos lleva al antisemitismo. Un odio hacia el pueblo de Israel. Este odio que ha surgido en muchas veces en hombres y en personas que han sido incitadas por Satanás para destruir, para eliminar al pueblo de Israel. Por eso usted y yo, si hay alguna asignación, si hay algo por lo cual nosotros tenemos que orar y tenemos que bendecir, es al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Si hay alguien que odia a Israel, es el diablo. Porque Dios ha escogido a Israel como la nación por la cual Él va a bendecir al mundo y ha bendecido al mundo. Porque por un judío vino la salvación, Jesucristo. Jesús vino por esta nación. Por eso dice, en los primeros versículos habla de una mujer y dará a luz. Jesús es ese hijo. Y esa mujer es Israel. Refiriéndose a Israel, esta nación de Dios, este pueblo de Dios. Dice que se desata una batalla entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. En los versículos 7 dice, y hubo una gran batalla, una lucha cruenta, una lucha terrible en los cielos, entre los ángeles, y menciona a Miguel, pero también contra esta lucha es contra Satanás y los ángeles caídos, los demonios. Y se va a mirar una batalla, una lucha como nunca en el ámbito espiritual. Pero qué tremendo, porque lo maravilloso de esta lucha es que, dice la Biblia en el verso 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. El diablo va a ser una vez más destruido, una vez más va a ser derrotado con sus demonios. Dice la Biblia que el diablo ha sido derrotado, que Él está bajo nuestros pies. Nosotros como creyentes, como cristianos, debemos vivir en victoria. No debemos intimidarnos por las acechanzas del diablo. No debemos intimidarnos por los planes que el diablo tiene en contra de nosotros. El diablo, Jesús lo venció en la cruz del Calvario, y nosotros lo podemos vencer día a día cuando nos viene a atacar con una tentación, cuando viene a hacernos ofertas, cuando planea algo en contra de nuestra vida. Podemos tener victoria porque Jesús lo derrotó. El diablo es vencido por Miguel y por sus ángeles. Lo tercero que miramos en estos versículos es que el diablo es arrojado a la tierra. Lo miramos en el verso 12. Voy a leer el verso 12, dice: por lo cual, alegraos cielos y los que
moráis en ellos. Dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es decir, que el diablo será arrojado a la tierra. Cuando venga en ese tiempo la gran tribulación, el enemigo usará al anticristo, al falso profeta y todo un sistema de gobierno, hombres y mujeres que van a seguir al anticristo, van a desear su gobierno, van a aceptarlo, lo van a abrazar, porque las ofertas que el diablo hace son atractivas. Es como cuando Satanás tentó a Jesús y le dijo a Jesús, si postrado me adorares, yo te doy todas las naciones, yo te doy toda posesión, todos los reinos serán tuyos, le ofrece a Jesús. Se miraba tentativa la oferta, pero el diablo es un mentiroso. Número uno, el diablo no puede dar lo que no es suyo, lo que no le pertenece. El diablo hace oferta a la gente y les promete diversión, felicidad, pero el diablo no puede dar lo que no tiene. El diablo no tiene felicidad. Si hay alguien que vive en derrota y amargura, es Satanás, porque él sabe que ha sido derrotado y que se aproxima. Por eso dice este versículo, pobre, dice, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido, dice, con ira, con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. El diablo sabe que le queda poco tiempo. ¿Poco tiempo para qué? Poco tiempo para enfrentar la condenación eterna. El diablo sabe que le espera el infierno. La Biblia dice que el infierno, allá en Mateo capítulo 25, verso 41, dice, habla del infierno. Dice, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es interesante entender y saber que el infierno no fue preparado, no fue diseñado para el ser humano. El infierno fue creado, fue hecho para el diablo y sus ángeles. Pero toda persona, el diablo está trabajando hoy en día para no irse él solamente, para no llegar a ese lugar solo. Él quiere que personas vayan también al infierno. Toda persona que sigue a Satanás, toda persona que vive una vida de maldad, de pecado, ese es su destino. Lo único que nos puede librar de ese destino es la sangre de Jesucristo, es creer en Jesús. El diablo ha sido vencido, el diablo es arrojado. Entonces, dice, hay de los moradores de la tierra. El diablo sabe que le queda poco tiempo para el tormento, para su tiempo. Hoy en día, amado amigo, hermano, quiero decirte, Satanás engaña al mundo. Satanás hoy en día vive engañando a muchas personas a través del entretenimiento, a través del dinero, a través de la diversión, de la pasión, de aquellas cosas que producen placer. Y hay gente, incluso creyentes, que están más interesados, más preocupados, más deseosos de las cosas terrenales que de su vida espiritual. Han caído en la trampa de Satanás. El diablo les ha hecho ofertas y hoy están viviendo obstinados, ciegos en las cosas de este mundo. La Biblia dice que el mundo y sus placeres y sus deseos es pasajero. Así que el diablo dice en estos pasajes bíblicos, engaña al mundo entero. El diablo le dice al ser humano, no hay infierno, vive tu vida como quieras, no hay otra vida, después de esta vida cuando te mueras, no pasa nada, así que tú puedes hacer lo que quieras, puedes matar, puedes violar, puedes vivir en borracheras, puedes hacer esto, aquello, no pasa nada, no existe el infierno, haz lo que quieras. Y mucha gente cree esa mentira. Puedes practicar lo que quieras, no necesitas buscar a Dios, no necesitas buscar su dirección, es tu vida, vívela como tú quieres, solo tienes una vida. Y ese es el engaño que el diablo trae a la vida de muchas personas, ignorando que un día estarán delante de Dios y tendrán que dar cuentas.
Efesios capítulo 12, Efesios capítulo 6, perdón, capítulo 6, verso 12 dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una lucha, hay una guerra que el creyente tiene todos los días, y es contra huestes demoníacas, es contra las acechanzas de Satanás. El diablo quiere poner tropiezo, el diablo quiere distraer, quiere desviar a la vida del creyente. Hoy en día, lamentablemente, tristemente, hay muchos creyentes que han sido engañados por Satanás, están distraídos, se han desviado, y su vida espiritual es una vida seca, es una vida vacía, no hay gozo en ellos. El diablo se ha encargado de engañarlos. Yo quiero decirte, hay una lucha y el diablo no duerme, el diablo no descansa. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, que seamos sobrios, que velemos, que estemos despiertos, que estemos atentos, dice, porque nuestro adversario, el diablo, dice, anda como león rugiente, alrededor buscando a quien devorar. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Esto no es para que nos intimidemos, esto no es para que nos atemoricemos del diablo y le tengamos miedo. No. Pero es para que estemos preparados, para que no nos durmamos, para que no pensemos y no caigamos en una actitud de creer que el diablo no nos está haciendo nada. No, el diablo está atacando tu mente, el diablo te está haciendo ofertas. Tú tienes que preguntarte, tú tienes que cuestionar tus sentimientos, esos pensamientos, esos deseos, esas cosas que vienen a tu vida. ¿Son de Dios? Y hay cosas que parecen que son de Dios, pero no son de Dios. Hay cosas que aparentemente tienen apariencia de espiritualidad, de piedad, pero son una mentira del diablo. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 8 dice: no ignoremos las maquinaciones de Satanás para que no tome ventaja sobre nosotros, dice Pablo. No ignores las maquinaciones, los planes, las artimañas. El diablo es astuto. Él no te va a llegar de una manera terrible, él no te va a llegar de una manera horrorosa. No, el diablo es tan astuto que cuando menos se da cuenta la persona, vive en la trampa de Satanás. Ya ha sido enganchado con alguna adicción, ya cayó en un mal sentimiento, ya está viviendo una vida lejos de Jesucristo. O sea, logró alejarlo de Jesús, porque el diablo es astuto. Tú y yo no podemos confiar en nuestra experiencia, en nuestros años como cristiano, en nuestra habilidad, en nuestro conocimiento, en nuestra fuerza para pelear contra Satanás. Dependemos de Jesucristo. Qué importante entonces es pedirle: Espíritu Santo, revélame, ilumíname, Dios, para entender y para darme cuenta de las maquinaciones que el diablo está usando en contra de mi vida para no caer en su trampa. La palabra de Dios dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hay que estar atentos, hay que estar velando, hay que estar despiertos en el Espíritu, orando y escudriñando las Escrituras, empapándonos de Dios, llenándonos de su Santo Espíritu para no caer en la trampa del maligno. Quiero continuar ahí en el verso 10. Dice el verso 10: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Aquí miramos en estos pasajes bíblicos cómo es que Satanás es vencido. El acusador, dice, el que acusaba a nuestros hermanos día y noche. Lo miramos allá en el libro de Job.
cómo Satanás acusó a Job ante Dios. Y le dice Satanás a Dios, bueno, Job te sirve porque tú lo bendices. Pero en cuanto Job no sea bendecido y tú le quites las cosas que tiene, su familia, Job te va a maldecir. Satanás es el acusador. Él es el que nos acusa con Dios. Él es el que nos quiere poner el mal ante los ojos de Dios. Ese es el trabajo de Satanás. Le han vencido, dice la Biblia, por medio de la sangre del Cordero. La única forma de vencer a Satanás, entonces, es creyendo en el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, por la sangre de Jesucristo. Cuando yo creo, cuando yo reclamo, cuando yo declaro, no solamente con mis palabras son parte de, pero cuando yo lo creo en mi corazón y yo declaro esta verdad que yo he creído internamente primeramente, y yo lo declaro por fe, la sangre de Jesucristo me ha limpiado, me lava, me limpia. El diablo no tiene autoridad sobre mi vida. Cuando yo declaro y viene la amargura y la tristeza a mi corazón, la depresión, y yo declaro la sangre de Jesús me hace libre de toda depresión, esa depresión se va por el poder de Cristo. ¿Cómo es que podemos vencer al maligno? Por la sangre de Jesucristo. Yo no sé cuál sea tu problema. Yo no sé qué cosa esté usando el diablo para trastornarte, para esclavizarte. Yo no sé qué arma el diablo esté usando para atacar tu vida. Pero cualquiera que sea, la única forma de cual tú puedes pelear contra él y puedes ser vencedor es por la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo nos da victoria sobre toda maldad, todo pecado, toda maldición, todo ataque del diablo, toda amargura, toda tristeza, toda condenación, todo mal sentimiento, la sangre de Jesús nos limpia, nos lava y nos da victoria en Cristo Jesús. Dice la Biblia que ellos vencieron. Y cuando habla de ellos dice en el verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Quiénes son ellos? Los redimidos, aquellos que han creído en la sangre de Jesucristo. Si tú has creído en la sangre de Jesús, tú tienes victoria. Tú puedes hoy vivir en victoria. Tú te puedes levantar. Y si en tu vida emocional, anímica, te sientes desanimado, sientes que no estás viviendo en victoria, yo te animo este día. Levántate en el nombre de Jesús. Cree y declara con tus labios que la sangre de Jesucristo tiene poder para levantarte. Cree en la sangre de Jesús. Creer en la sangre de Cristo es renunciar a tus propias creencias, a tu propia tradición, a tu forma de pensar, a tus propios principios, no a los nuestros, pero a los de Dios. Vivir es vivir descansando en la sangre de Jesús, en la obra que Jesucristo ha hecho por nosotros. Creer en la sangre de Jesucristo es reconocer que necesita ser limpio de todo pecado y depender de Jesucristo. Así que ahí donde tú estás, amado amigo, hermano, quiero decirte, la solución para cualquier problema en tu vida emocional, espiritual, anímica, es la misma, y es la sangre de Jesucristo. Si estás pasando por prueba, clama la sangre de Cristo, acude a la sangre de Cristo. Si estás pasando por enfermedad, en la sangre de Jesucristo hay sanidad. Si estás pasando por ataques del maligno, clama la sangre de Cristo, cualquiera que sea tu prueba. La sangre de Jesús es la que nos da victoria. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Miramos aquí que la sangre de Jesucristo es la que nos libera de las acusaciones de Satanás. Hay una historia que escuché hace algunos años atrás de Martín Lutero, un gran reformador. Se dice que este hombre, ya para morir en su lecho, el enemigo llegó a su vida y vino a acusarle. Satanás, el acusador. Dice que vino y le dijo, todas estas cosas tú hiciste en tu vida. Sacó un rollo, lo abrió, aquel rollo se extendió y Martín Lutero empezó a mirar
con aquellas cosas que había practicado en toda su vida, aquellas cosas que había hecho, que eran cosas que eran un pecado contra Dios. Martín Lutero le dice a Satanás, es cierto, todas esas cosas yo las hice, pero la sangre de Jesucristo me ha limpiado y me ha perdonado. El acusador, Satanás, siempre te va a recordar lo que tú hiciste en el pasado. Pero si tú has acudido a la sangre de Cristo, no permitas que el diablo te acuse más, te avergüence y te quiera crear un sentimiento de culpabilidad en tu vida, porque tú has creído en la sangre de Jesucristo y la sangre de Cristo te ha hecho libre para siempre. No son nuestras obras las que nos hacen libre, no es nuestro comportamiento, no es nuestra tradición, no es lo que podemos nosotros hacer, es lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. Por eso dice este pasaje, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Quiero terminar en el verso 13 en adelante, dice, para terminar este capítulo 12, verso 13, dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, es decir, persiguió a Israel, este dragón que es Satanás, que había dado este hijo varón que es Jesucristo. Satanás continúa persiguiendo a Israel. Verso 14 dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Dios va a guardar a su pueblo. Dios continuará protegiendo a su pueblo Israel, aún en el tiempo de la gran tribulación. Verso 15 dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Esto nos habla de que la serpiente es el dragón, es Satanás, el diablo, como quiera decirle, va a perseguir a la mujer y la va a atacar, la va a acechar. Esta agua, que es como un río, es como acecharla. Pero aún así dice, vaya conmigo al verso 16, dice, pero la tierra ayudó a la mujer. Es decir, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Dios proveerá los medios para resguardar y proteger a su pueblo Israel en medio de esta gran tribulación. Recordemos, y hemos hablado de los 144,000, que Dios los va a guardar, que Dios los va a proteger. Acordémonos también de los 2 profetas de Dios, y que nadie les podrá hacer daño. Van a matarlos, pero porque Dios ha terminado su asignación, y después de haber muerto, dice que Dios los va a levantar al 3er día y medio, y van a ser llevados al cielo. Y los hombres se van a avergonzar porque pensaron que los habían matado, pero Dios los levantará con poder. Amén. Así que miramos cómo Satanás continúa persiguiendo a esta mujer que representa a Israel. Verso 17 termina diciendo, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es Israel, dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿A quién se refiere? Bueno, dentro de la gran tribulación, durante este tiempo, incluso creyentes, cristianos, no judíos, no del pueblo de Israel, van a ser perseguidos. Satanás, el anticristo, va a hacer una persecución. Y todo aquel que quiera vivir para el Señor será perseguido. Pero qué poderoso, qué bueno es Dios, que aún durante ese tiempo va a haber gente, va a haber creyentes, va a haber personas que van a ser salvas. Yo creo que en aquel tiempo va a haber personas que hoy, que tal vez en un tiempo en su vida se descuidaron, y en aquel tiempo van a reaccionar y van a decir, me quedé, no me fui con la iglesia porque vivía un cristianismo tibio, me descuidé. Pero en aquel tiempo van a reaccionar y van a reconocer a Jesucristo. Yo quiero invitarte, amigo, amiga, no esperes para ese tiempo, para vivir para Cristo. Hoy
es el día en el cual podemos venir a Jesucristo. Jesús ha provisto todos los medios para que tú y yo podamos tener victoria, y es por medio de la sangre de Jesucristo. La palabra dice que ellos vencieron, le han vencido por medio de la sangre de Jesús. Han vencido por medio de la sangre del Cordero. Recibe pues, acepta la sangre de Jesús, confiésala, cree en la sangre del Cordero, que ella te puede librar y te puede perdonar y hacerte apto para la venida de Jesucristo. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es poderosa, es bendita. Tu palabra nos libera, nos sana. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra entendemos que somos redimidos, que somos salvos por la sangre de Jesucristo. Que por tu sangre preciosa, Jesús, podemos vencer todo ataque, todo plan, toda artimaña del maligno, todo aquello que el diablo está planeando. Dios, gracias, porque tenemos los recursos para levantarnos y para vencer al maligno, y es la sangre del Cordero. Dale victoria a cada hermano, cada hermana, ahí donde está, cualquiera que sea su tribulación, su prueba, su lucha. Dale victoria en el nombre poderoso de Jesucristo. A ti sea la gloria y la honra, Jesús. Amén y amén. Una vez más, es una bendición poder estar con ustedes el día de hoy, compartir la palabra del Señor con ustedes. Su amigo Pastor Natanael López, siempre es una bendición. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga ahí donde ustedes están. Reciban un saludo. Bendiciones.